Buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos a la segunda ponencia de nuestro primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales. En este día nos acompaña el maestro José Luis Ender Velarde, quien será el moderador de esta conferencia. Asimismo, nos acompaña el ponente, nuestro ponente, el doctor Ernesto Casarrangel, y en nuestro anfitrión, el anfitrión de este gran congreso, primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales, el doctor Armando Villanueva Mendoza. A continuación, cedo la palabra a nuestro moderador, al maestro José Luis Ender Velarde García, para que dé lectura a la semblanza de nuestro ponente. Muchísimas gracias, Gustavo. Voy a leer una breve semblanza del doctor Ernesto Casas Cárdenas. Él es mexicano y es doctor en Política, Democracia y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Es maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha obtenido la evaluación de perfil deseable por el PRODEP-CEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y coordina el Cuerpo Académico Democracia y Planificación Gubernamental. Sus líneas de investigación son democracia, ciudadanía y políticas públicas. Ha publicado múltiples artículos, capítulos de libros y libros. Pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook. Al final tendremos un espacio para responder la mayor cantidad posible. Es un placer presentar esta conferencia sobre el modelo político electoral mexicano frente a los nuevos retos y demandas sociales, impartida por el doctor Ernesto Casas Cárdenas. Bienvenido. Buenos días a todas y todos a este Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales. Les doy las gracias por la invitación al comité organizador, desde luego a quien me ha hecho el favor de asignarme la responsabilidad de hablar de este tema representando a mi universidad y a mi facultad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a mi Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a su titular, insisto, al doctor Armando Villanueva Mendoza, y a toda la comunidad académica y docente que nos hacen favor de seguirnos. Bueno, gracias Gustavo, gracias Ender por estos minutos que me hacen el favor de permitirme exponer un tema extraordinariamente interesante. Si me lo permiten, voy a compartir con ustedes un documento que he preparado para esta ocasión. Y bueno, quiero decirles que pues es un tema, como ya lo acabamos de decir, pues muy interesante. Es un tema que a mí en lo particular, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Me gusta, es un tema que lo he estudiado, es un tema que además pues doy docencia sobre él, y es un tema que me toca vivir, que nos toca vivir a la mayoría de nosotros en alguna medida. Algunos nos acercamos desde nuestro a priori cognoscitivo, desde nuestro conocimiento teórico y a este tema, y otros, la mayoría de los mexicanos, pues a través de la experiencia empírica que nos aporta el modelo de organización política. Bueno, esta es mi adscripción, como les acabo de señalar. Y quiero empezar comentándoles que en materia precisamente de nuestro modelo político y de nuestra organización político-administrativa, pues el primer referente, voy a hacer alusión de manera inicial a algunas cuestiones básicas, que sé que pues son de conocimiento general, pero me parece nosotros los académicos somos muy dados a no dar... ¿Cómo va la raza ya de la vacuna? Que puede ser que no lo sea, ¿verdad? Es decir, preferimos obviar que dar cosas por sabidas y que igual no se tiene el suficiente conocimiento. Entonces, me voy a referir, insisto, para hablar del modelo político mexicano, pues a nuestro documento básico, a nuestra ley suprema, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 39, pues que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
el concepto de soberanía, pues podríamos rascarle mucho a Bodino, a Hobbes, a los clásicos, ¿verdad?, del pensamiento europeo occidental, para entender de qué se trata. Pero en esencia, de lo que se está hablando cuando se habla de soberanía, pues es de la capacidad y el derecho a decidir sobre los asuntos públicos. Entonces, grosso modo, cuando hablamos de soberanía nacional, estamos hablando de un modelo republicano democrático que implica que la soberanía, lejos de lo que alguna vez sucedió, que se depositaba en una sola figura, en una sola persona, en este caso cuando aludimos al sistema monárquico, bueno, pues nuestro sistema democrático representativo establece que la soberanía nacional pues reside en esencia y originariamente en el pueblo. Es decir, vamos a pensarla de manera ascendente. La capacidad de decidir, el derecho a decidir es de todos, y bueno, eso es lo que establece el 39 constitucional. Dice, todo poder público dimana del pueblo, en consecuencia de lo que acabo de decir, y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, salvo las excepcionales que establece la propia Constitución, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Bueno, esto voy a estarme refiriendo, voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda, pero irremisiblemente, dada mi formación politológica, pues todo lo que el derecho establece, el discurso jurídico, pues para nosotros los politólogos es eso, es una forma de interpretar la realidad. Y bueno, esto, es decir, es producto de la acción humana, es lo que quiero decirles, y con todo lo que implica. Entonces, cada precepto, bueno, pues tiene su necesaria dosis de carga axiológica, valorativa, y por tanto también cabe la reflexión de nosotros, los destinatarios, de interpretar lo que se está queriendo decir. Entonces, es importante solamente hacer una acotación a propósito de esto, que dice que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Sin embargo, se han puesto en la propia Constitución una serie de candados que impiden que realmente esto se lleve a la práctica como tal. Es decir, no es exactamente correcto establecer que en todo momento el pueblo puede alterar esta forma, porque pues evidentemente hay candados. Por ejemplo, no se puede alterar la forma de gobierno, ¿no? No se puede alterar esta cuestión. Sigo hablando, compañeras y compañeros, con esto de la tecnología siempre hay detallitos, entonces estoy viendo que necesito inmediatamente conectar mi computadora. Sigo hablando, aunque me pierda de la imagen, pero sigo en la conversación. Entonces, la cuestión está en que eso es lo que establece el 39, pero insisto, en el 35 se puso un candado en el que limita el hecho de que se pueda, por ejemplo, alterar la forma de gobierno en cualquier momento. Me voy a agachar por si de repente no aparezco en la imagen. Bueno, voy a la siguiente. El artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué implica esto? De acuerdo al 40 constitucional, que bueno, hay un pacto, ¿verdad? A propósito de la teoría del contractualismo, hay un contrato, que eso implica la Constitución, para que nosotros nos demos la forma de gobierno de una república. Y hablar de una república pues implica hablar de división de poderes, de separación de poderes. Tal vez sería más adecuado, más preciso, más que hablar de división, separación. Es una república representativa, quiere decir que no se ejerce el gobierno de manera directa, es decir, ya la soberanía, si bien reside en el pueblo, no la ejerce de manera directa, sino a través de una forma de gobierno que vamos a llamar representativa. Y luego, estoy leyendo textual, democrática, laica y federal. Tal vez, si fuéramos rigurosos, sería conveniente que el orden fuera primero democrática, luego representativa, porque hablar de democracia, ahora me voy a referir un poco más adelante,
pero aludir al concepto de democracia no es solamente lo que hoy entendemos como el modelo de la representación política, sino es algo mayor. Es una concepción mayor, es una forma de gobierno diferente. Pero sin embargo, en esta lógica, interpretando por qué fue escrito así, se piensa que la democracia rebasa el ámbito estrictamente del mecanismo a través del cual se instituye un gobierno y se piensa la democracia como una forma de vida, ¿no? De hecho, el artículo 3º constitucional es más preciso al respecto. Pienso que por eso están acomodados así, aunque si lo inscribimos este precepto constitucional en el apartado que le corresponde de organización política del Estado, me parece que debería ser a la inversa. Primero hablar de que estamos en un modelo democrático y dentro de la democracia, lo que hoy entendemos como tal, pues tiene que ver con el gobierno representativo. Por eso pienso que el orden debería ser distinto. Pero bueno, somos una república laica, lo que significa que no somos un Estado confesional, es decir, hay una separación entre el Estado y el poder dogmático de las iglesias, que como ustedes saben, tenemos una larga historia sobre ello, ¿verdad? Una muy, muy larga historia. Tenemos el antecedente de la Guerra de Reforma, del movimiento de Reforma, allá a mediados del siglo XIX, pues que tuvo precisamente como epicentro el tratar, el lograr, que finalmente se consiguió, de que el Estado se instituyera como un Estado laico. Y finalmente, federal, ¿verdad? Somos una república federal, es decir, estamos divididos bajo el formato de una federación, aunque bueno, también es un concepto muy debatible en México, ¿verdad? Realmente nosotros, el discurso del federalismo, pues también puede ser muy debatible. Nosotros realmente partimos, generalmente las federaciones han partido de una confederación y luego se han instituido en federación, es decir, ha sido un conjunto de territorios autónomos que se han unido y que han cedido una parte de su autonomía a ese poder federal para que nos regulen como un solo ente, un solo país. Desafortunadamente, o así es la historia nacional, pues nosotros tuvimos una historia exactamente a la inversa, ¿verdad? Fuimos un territorio centralizado que fue dividiéndose y se le fue reconociendo a esos territorios un grado de autonomía. Bueno, estamos entonces en que lo que tenemos como modelo político es la democracia, ¿verdad? Un modelo democrático. Pero les decía yo hace un rato que sería importante diferenciar, si nos ponemos estrictos, ortodoxos, un tanto apelando al origen de este concepto, pues lo que realmente nosotros tenemos no es democracia, porque el concepto de democracia se usó para otra forma de organización política. Pero bueno, entonces, ¿qué es la democracia como ideal y qué es lo que tenemos en la realidad? Como ideal, deberíamos destacar que, bueno, ha sido la forma de pensar el autogobierno, ¿verdad? O sea, la democracia está asociada con el autogobierno, es decir, con el gobierno que ejerce el pueblo por sí mismo, en resumidas cuentas. Y esta forma de organización, que se circunscribía al ejercicio del derecho político a gobernarse, a autogobernarse a los ciudadanos, que no eran todos, es decir, solamente se consideraba a quienes tenían el estatus de ciudadano, pues necesariamente nos remite al modelo de democracia ateniense, ¿no? Estamos hablando más o menos de los siglos V y IV antes de nuestra era. Como pueden ver, es un modelo antiquísimo, es un modelo que, bueno, se ha intentado incluso rescatar algunas cuestiones de ese modelo original ahora mismo en distintas geografías e incluso dentro del propio país, de nuestro propio país. Y se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Que si es un despropósito, que si es un modelo obsoleto, que simplemente no es aplicable, que estamos hablando de otras dimensiones, que estamos hablando de otra lógica, que estamos hablando de un modelo pensado para otra realidad, para otro contexto. Y bueno, frente a eso, lo que hoy tenemos, producto del liberalismo, bueno, primero el pensamiento ilustrado y luego el liberalismo, pues lo que hoy tenemos, el liberalismo político, pues lo que hoy tenemos es un modelo de representación política, es decir, un modelo en el que se decidió que la sociedad en su conjunto, como totalidad, debía someterse, debía voluntariamente someterse
a algo que se llamaba la división política del trabajo, ¿no? Entonces, se decidió que, estoy pensando desde luego en John Stuart Mill, por ejemplo, también, ¿verdad? Y en el propio John Locke, los originarios pensadores de esto, y bueno, ya de nuestro lado, a los federalistas en Estados Unidos, cuando digo de nuestro lado me refiero a este lado a este continente, Madison, ¿no? Hamilton, Yale, ¿no? Entonces, básicamente pienso en ellos, que ellos decidieron, y como tal se instituyó, pues que debía quedar el ejercicio del poder político, la función de gobierno, debía quedar a un grupo selecto, ¿no? A un grupo específico que debería reunir o reuniría ciertas características y ciertos atributos e incluso ser dueño de ciertas cuestiones materiales, y que por esa situación y sobre todo por su capacidad de organización se constituirían como tal en clase política, ¿no? Estoy pensando desde luego en Pareto, en Mosca, el discurso de élite política, de clase política. Entonces, ellos decidirían el ámbito de las decisiones públicas, y el resto de la sociedad se dedicaría a otros temas, a sus asuntos personales, a sus asuntos particulares, a la consecución de riqueza y tal. Y bueno, esa división política pues fue la que inspiró, a final de cuentas, este modelo que hoy tenemos y que le seguimos llamando democracia, pero que es un modelo de representación política. Y por eso decimos que en la realidad el régimen de democracia pues implica un tipo de organización que en alguna medida permite un tipo de influencia, algún nivel de influencia de la ciudadanía sobre la estructura de gobierno, sobre la toma de decisiones. Ahora mismo también es todo un tema de discusión hasta dónde el mecanismo del voto, que realmente es el único mecanismo vinculante del que disponemos ahora mismo entre representantes y representados, hasta dónde es suficiente el mecanismo del voto para precisamente que la ciudadanía pueda incidir, influir en las decisiones políticas sobre los asuntos públicos. Bueno, entonces, continuando, insisto, con nuestro documento básico, jurídico básico, en el artículo 41, en la Constitución se establece que el pueblo ejerce su soberanía, o sea, ejerce su capacidad de decidir sobre lo público por medio de los poderes de la Unión. Como ustedes saben, conocimiento general, pues sabemos que tenemos 3 poderes, aunque hoy también es un tema debatible, ¿verdad? Ya aquella división clásica, ¿no? de Montesquieu, sobre ejecutivo, legislativo y judicial, pues también ya es un tema a discusión, porque ahora tenemos la figura de los órganos constitucionales autónomos, que ya no dependen de ninguno, bueno, en teoría, ya no dependen ninguno de los 3, y digo, bueno, pues otra vez con mis asegúnes en mi perspectiva politológica, porque pues en teoría ya son autónomos, aunque siga habiendo una injerencia en la constitución de sus organismos, pues de los otros poderes. Entonces eso ya de entrada mina en alguna medida esa autonomía. Pero bueno, que hoy por hoy ya tenemos ese otro poder. Entonces, el pueblo bueno ejerce su soberanía a través de estos poderes de la Unión, y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, dice la Constitución, el 41, se realiza mediante elecciones, o se debe realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Y bueno, ahí da pauta a la instauración de esa instancia intermedia, que hoy por hoy la tenemos como si fuera parte del modelo, que originalmente no lo fue, pero que hoy por hoy pues nos hace, prácticamente se nos hace imposible pensar en la democracia sin los partidos políticos. Y les digo que originariamente no estaba en la película, en el guión de la película no estaba, pero hoy por hoy pues nos parece prácticamente impensable, insisto, el modelo de la democracia representativa sin la existencia de partidos políticos. Y bueno, el artículo 41 ya da pauta a establecer que existen estas instancias intermedias a través de las cuales se canaliza, entre otras cosas, la postulación a cargos de representación, que de hecho, como lo podemos ver acá más adelante, ya en el artículo 35, se establece como derechos de la ciudadanía el votar en las elecciones, pero también, obviamente, el poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. A propósito de esta paridad de sexos, que pienso que debería decir más que de géneros, porque el género es algo mucho más amplio, pero todavía seguimos arrastrando esa cuestión.
pendiente, pero bueno, bajo esa lógica de hombre y mujer, pues bueno, se habla de paridad. El derecho de solicitar, también se tiene el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos, ¿verdad? A los partidos y también a los ciudadanos y a las ciudadanas bajo el carácter de independientes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, las condiciones y los términos que la legislación aplicable contempla. Y bueno, pues efectivamente sí aparecen una serie de candados, todavía estamos ahí en otro gran pendiente. A mí me dijeron que esta conferencia la pensara un poco también en perspectiva, un poco sobre los desafíos que tenemos como sociedad. Y bueno, pues este es otro también, otro pendiente que tenemos porque es extraordinariamente dispareja, ¿no? No es equitativa la competencia de alguien que compite a través de una estructura de un partido a alguien que va de manera independiente en todos los sentidos, desde lo material, lo económico, lo financiero, lo estructural, la estructura de la que dispone un partido en términos territoriales, pues evidentemente no se compara, ¿no? Pero bueno, ese es otro aspecto que también tenemos ahí sobre la mesa, a ver si más adelante puedo hacer un comentario más amplio. Bueno, ¿cuáles son los requisitos procedimentales que establecen las democracias liberales y a las cuales nosotros, a esos requisitos nosotros nos circunscribimos? Es decir, operamos bajo esta misma lógica de este modelo liberal. Entonces, bueno, como he señalado anteriormente, pues estamos sujetos a unas elecciones de representantes, hay elección de representantes, no se ejerce la soberanía de manera directa, hay procesos electorales, deben ser competitivos, deben ser libres y periódicos, es decir, cuando hablamos de competitividad, pues quiere decir que hay alternativas, libres, pues se habla de que no debe haber coacción de por medio, y son periódicos en la medida en que se conoce con antelación y de manera sistemática su realización. Estamos sometidos a un Estado de Derecho, otro gran tema para nuestro país, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Estado de Derecho significa que hay una supremacía de la ley por encima de la voluntad personal. Esto querría decir que toda la acción pública debería ser predecible, ¿verdad? Desde la lógica de la administración pública, a eso le llamamos el grado de una acción predecible, o los abogados hablan de certeza, ¿no? Entonces, esta es la cuestión del derecho, que nosotros sabemos que a una infracción le debería, a una violación, perdón, le debería corresponder una infracción. Sin embargo, pues bueno, ahí tenemos todavía un gran pendiente, muchos pendientes en nuestro Estado de Derecho. Hemos avanzado mucho en el andamiaje, en el diseño institucional, en términos jurídicos, pero luego su aplicación nos sigue costando mucho trabajo. Actualmente nos seguimos quejando todavía, mucha sociedad, muchos ciudadanas y ciudadanos, pues nos seguimos quejando precisamente de que las decisiones sobre lo público se sigan supeditando a la voluntad del gobernante y no a un proceso previsible, ¿no? A un proceso sancionable públicamente y sobre todo a un proceso inalterable. Y que sea una estructura pues, que esté determinada por la competencia, por la capacidad, por la calidad y no por el capricho o por la decisión de quien está en turno, ¿verdad? Eso es algunos de los pendientes que tenemos ahí. Bueno, libertad de opinión, obviamente es algo básico de asociación y de elección, es decir, ahí el concepto clave pues, es libertad, ¿no? Y es uno de los fundamentos del modelo liberal, ustedes recuerden, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad no solo material. Esos tres grandes derechos del pensamiento liberal, pues uno de ellos está recogido aquí y está plasmado en ese sentido. El derecho, el concepto de la libertad, aunque Immanuel Kant, ustedes recordarán que decía que, bueno, pues que la libertad era una abstracción, ¿no? Difícil de materializar, pero bueno, ha sido precisamente una tarea de los legisladores, pues materializar, cristalizar, traducir este concepto de libertad en cuestiones tajantes, ¿no? En cuestiones tangibles, en cuestiones verificables, en acciones sustantivas y en acciones afirmativas a propósito de lo que implica la libertad de la ciudadanía, que aunque también en eso nos falta mucho en términos de libertad como sociedad, no solamente la ponderación del individuo. Fuentes de información, bueno, pues evidentemente también estamos hablando de la pluralidad de ideas, que pueda existir pluralidad de ideas, y en esa también tenemos ahí una gran tarea.
en términos de que la autoridad permita precisamente el flujo de información, aunque bueno, como ya se platicaba hace unos momentos en la otra conferencia, pues también tenemos ahí otro tema de discusión a propósito de lo digital y de las plataformas digitales, porque hay quien piensa o hay quienes pensamos que también se ha ido al otro extremo, en aras de la posibilidad que da ahora las plataformas de la omisión o la alteración de la identidad o incluso el ocultamiento como tal, pues de repente nos cuesta mucho trabajo poder identificar la fuente concreta, ¿no? Y bueno, ahora los mecanismos tecnológicos que permiten a los bots y toda esta historia de las fake news, toda la información que no se puede verificar. Entonces, esto también, bueno, pues también al Estado le corresponde una parte, ¿no? Es todo un debate. Es todo un debate, pero también el Estado tiene que intervenir en esta cuestión. De lo contrario, reitero, pues estamos volviendo a una jungla en donde pues prácticamente todos pueden decir lo que mejor les parezca en aras de una libertad de opinión, ¿no? Entonces, es un tema muy debatible, muy discutible. Yo, por supuesto, me decanto por el concepto de libertad, pero reitero también desde mi posición politológica y creyente, convencido de la importancia del Estado, pues me parece que no puede renunciar el Estado a sus atribuciones y a sus facultades en términos de regular y de establecer un orden a propósito de ese andamiaje que permita precisamente materializar la libertad. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio y la garantía del ejercicio no puede ser el dejar hacer, dejar pasar, que es la lógica del liberalismo que hoy por hoy tenemos. Es todo un debate, insisto, pero bueno, ahí lo dejo. Autonomía asociativa, que tiene que ver con la capacidad de asociarnos, de tener la libertad para asociarnos, lejos de la lógica corporativista que hemos tenido durante muchas décadas en México y como un fenómeno también de alguna manera subyacente a esta forma de organización política, corporativismo como control, ¿verdad?, de las organizaciones independientes, inclusión, es decir, que sea un modelo que no sea discriminatorio, que haga la apertura, que haya apertura. Cuando hablamos de fuentes de información, hablamos de pluralidad. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de diversidad, del reconocimiento de la diversidad, de pensamientos, de conceptos, de formas de hacer, de formas de actuar. A eso se refiere la inclusión. Y la autenticidad democrática, que es todo un tema, ¿verdad? Está directamente vinculado con el punto del Estado de Derecho. Y Juan Linz, el teórico Juan Linz, hablaba precisamente de autenticidad democrática cuando se refería a que los actores deberían circunscribirse, apegarse a las reglas del juego. A eso se refería Juan Linz. Y bueno, pues también sobre esto tenemos toda una serie de debates pendientes y sobre todo resolver una serie de acciones de la clase política que está acostumbrada a violentar las normas del juego, a alterarlas. Ahora mismo tenemos muchos actos en los que podemos señalar a políticos que están al menos sujetos a una presunción de haber cometido delitos. Y bueno, pues es lo más reprobable que podemos tener, una clase política que esté señalada por presumibles actos de corrupción, aunque también tenemos a gente ya que está en procesos y otros que ya incluso han perdido su libertad por esta cuestión, pero esto es grave, verdaderamente grave. La clase política debería ser absolutamente honorable, ¿verdad? Debería ser una gente absolutamente respetable, que no pudiera estar en tela de juicio su honorabilidad. Bueno, algunos desafíos, compañía, sé que voy ya por 2-3 minutos, algunos desafíos actuales. Todo esto tiene que ver, lo que he señalado hasta un momento, pues tiene una relación directa con estos puntos. El ejercicio de la soberanía, pues es todo un tema, reitero, porque lo que hoy tenemos es un divorcio extraordinariamente amplio entre representantes y representados. Hoy nos enfrentamos a ese gran desafío como sociedad y que vive bajo este modelo de organización política, que tenemos que enfrentar ese divorcio, esa separación. La democracia que tenemos, el modelo democrático que tenemos está pensado para formar gobierno, no para qué va a pasar una vez que ya decidimos quién va a gobernar. Entonces, ahí tenemos un gran pendiente y está vinculado con el punto de la toma de decisiones. Voy a tratar de achicarlo un poco porque ya el tiempo se me está acabando prácticamente. Entonces, el ejercicio de la soberanía tiene una vinculación directa con la toma de decisiones. ¿Cuáles deben ser los mecanismos a través de los cuales
se garantice una toma de decisiones más legítimas, que resuelva más problemas y que recoja la diversidad, decíamos hace un momento, de intereses y de opiniones. Entonces, cuando hablamos de este punto, pues es importante recordar también que el modelo de democracia liberal que tenemos, pues en alguna medida también es obsoleto. Fue pensado hace 4 siglos, para otras circunstancias, para otro contexto. Entonces, también es un modelo que al menos debería estar a debate y hoy por hoy no lo está. Entonces, esto tiene una vinculación con el diseño institucional, porque de lo que se trata es de repensar la forma en cómo se ha institucionalizado la democracia. Entonces, en ese sentido se ha hablado de democracia participativa, democracia deliberativa, en fin, se ha intentado instituir mecanismos a través de los cuales la ciudadanía pueda intervenir para la conformación de la agenda pública, pero también para la toma de decisiones y para la evaluación de la política pública. Y esto también tiene vinculación con el punto que señala a quiénes y cómo se representa. Hoy por hoy tenemos, en este modelo de organización político-electoral, tenemos unas listas prácticamente cerradas y bloqueadas, y en manos de los partidos políticos, y más aún en manos de las élites enquistadas en los partidos políticos. Si la ciudadanía poco o nada decide sobre las listas electorales, y eso es un gran desafío que tenemos. Necesitamos listas abiertas y listas que no estén bloqueadas, es decir, el orden de los candidatos en las listas también debería estar sujeto a la voluntad de la ciudadanía, y eso es algo de lo que no disponemos. La vida democrática de los partidos está en tela de juicio, no lo digo solamente yo, hay diversos estudios, pienso por ejemplo en el Latinobarómetro, que ha señalado de manera sistemática que una de las instancias más cuestionables o en las que menos confía la ciudadanía es en los partidos políticos. Falta mucha más permeabilidad social de los partidos. Los sistemas electorales deberían garantizar eso de que un ciudadano un voto, y hoy por hoy pues es una quimera, ¿verdad? A través de la proporcionalidad, por ejemplo, se altera muchísimo el mecanismo de un voto, una curul, no se cumple, cuestan diferentes, si me permiten la expresión, es decir, se requiere un número diferente de votos para diferentes geografías y no precisamente de manera proporcional al número de pobladores. Es todo un debate la distritación, ese es el tema en términos electorales. Pero bueno, ya ahorita me rebasa el tiempo, pero eso es un tema que hay que discutirlo también, es decir, cómo se distribuyen las curules, que hoy por hoy de las que se disponen en los congresos, en términos de a cuántos y a quiénes se representan los representantes políticos. Los poderes de facto, qué decir, ¿verdad? El modelo político hoy enfrenta ese gran desafío de los poderes de facto. Cuando hablamos de poderes de facto, aludo a poderes de hecho, y tenemos el gran pendiente, pues no solo estamos hablando, yo no estoy pensando en la llamada o la denominada delincuencia organizada, sino también los poderes factuales. Hablamos de los económico-financieros que acaban decidiendo muchísimo de lo que hoy pasa. No se diga cuando hablamos del tema, insisto, que se trataba hace un momento sobre las plataformas digitales. ¿Quién controla las plataformas digitales? Se habla de mucha libertad, pero también se habla muy poco de los dueños de esas plataformas, de los que están controlando esas plataformas. Hay un teórico que se llama Shul Han, coreano, que ha escrito sobre psicopolítica. Es un tema interesantísimo, sobre el que deberíamos hablar mucho más. Nos tienen realmente hoy vigilados, estamos siendo vigilados como nunca. El panóptico de Foucault se queda realmente rebasado con lo que hoy pueden hacer con nosotros. Estamos vigilados las 24 horas del día a través de lo digital. Entonces, es todo un tema. No nomás, aquí la cuestión es no solo adaptarnos, porque se habla mucho del discurso de adaptación, y no, había que ponerlo en tela de juicio para transformar lo que nos está estorbando, lo que nos está enclaustrando cada vez más. Hablamos hipotéticamente de una mayor libertad, pero paralelamente tenemos una mayor vigilancia y control político. La rendición de cuentas, pues desde luego, no solamente estamos hablando, no solamente estoy pensando en la cuestión de los dineros, sino estoy hablando de la rendición de cuentas sobre el trabajo político. Y es también todo un tema, porque un candidato puede ofrecer una cosa, luego hace un plan de gobierno diferente y luego rinde un informe sobre algo diferente. O sea, no hay un mecanismo institucional que ate una cosa, las tres cosas, ¿no? A eso me refiero básicamente. Y quiero terminar esta intervención señalando pues un poco lo que yo, a lo que aludo con la razón de ser de la democracia, ¿no? Es decir, lo que nos significa la democracia, lo que estamos pensando a propósito de la democracia, porque esto habla sobre la dimensión simbólica del poder político, ¿no? La semiología, la semiótica de lo político.
Entonces, sobre esta parte, quiero dejarles esta última reflexión que he tomado de una periodista y una extraordinaria persona que se ocupa de estos temas de la antropología política, y más o menos con mis palabras, pero es también una idea compartida, insisto, les dejo esta reflexión, ¿no? Dice, a propósito del simbolismo del poder, las jornadas, voy a leer textual, ustedes, quien lo pueda leer y quien no, pues se los comparto. Dice, las jornadas electorales, a propósito del contexto en el que nos encontramos y que es parte del mecanismo de reproducción del modelo democrático liberal, las jornadas electorales y el subsecuente control del Estado se narran como gestas épicas y como expresión suprema de la voluntad del pueblo, como victorias del pueblo, que dan pauta a fiestas cívicas en las que la alegría de los triunfadores se desborda, ¿verdad? La algarabía, y al tiempo que se fomenta el culto a la personalidad del líder. Es nuestra figura de líder, y hay toda una literatura de hoy por hoy de liderazgo individual, que bueno, para mí es todo un tema de discusión. Mientras, en contraste, el trabajo político comunal que se realiza lejos de esa lógica de la democracia liberal, y por cierto, ese trabajo político comunal que está más relacionado con la labor pública de las mujeres, aunque es parte esencial para la vida en común, carece de esos momentos de paroxismo, es decir, de exacerbación de la alegría que provoca la conquista del poder estatal. Es decir, estamos viendo cómo se personaliza la política y el trabajo comunal se deja en un segundo plano. ¿Cuál es más importante? ¿A cuál afecta a una mayor cantidad de gente? Pues es un tema de discusión. Termino con esto. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de expresarme. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, estoy a la disposición. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ernesto Casas Cárdenas por su intervención, por compartir con nosotros todo este conocimiento. Tenemos muchos saludos por aquí, doctor Ernesto. Fernanda Pérez saluda. Pablo Mata manda saludos. También tenemos comentarios. Salumi Bashira. Habrá que considerar no solo el régimen político que deja a la población fuera de la toma de decisiones gubernamentales, sino también el desinterés por parte de la ciudadanía en participar de la democracia. La baja participación electoral demuestra la apatía existente. Gerardo González manda saludos. Zulma de León igual manda saludos. Tenemos muchísimos saludos, doctor, para usted. También tenemos un comentario por Gisela Trejo. Uno de los retos del sistema comunicativo en México considero que es incentivar las audiencias a la participación ciudadana para aumentar la pluralidad y el ejercicio de la soberanía. Diana Teresa comenta, definitivamente es un tema de mucho debate y coincido con usted, doctor, de que la intervención del Estado es relevante, procurando la regulación de las redes sociales sin vulnerar el derecho a la libre expresión, evitando que llegar a la censura. Y por aquí tenemos una pregunta, si nos podría hacer el favor, doctor Ernesto Casas Cárdenas. ¿Puede pensarse en una democracia con partidos políticos, pero también una sociedad civil ampliamente participativa? Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues un saludo a todos los que, a todas y todos los que nos hacen el favor de enviarnos un saludo, un mensaje de saludo. Bueno, puede pensarse la democracia, dices, pienso, compañeros, que esto que se ha planteado, compañeras, esto que se plantea sobre la baja participación, digo, la pregunta tiene una vinculación directa con la baja participación, ¿no? Y incentivar la participación. Desde luego que la comunicación política tiene como fin eso, ¿verdad? Entre otras cosas, incentivar la participación política, pero también formar cultura política. Eso es lo que tendríamos que considerar también. Y dentro de la cultura política, un mecanismo fundamental o un elemento fundamental es el de la participación. Pero yo, un poco discrepando de lo que se comentó hace un momento, en un comentario que tú leíste, Gustavo, yo no considero que sea la apatía producto de un desinterés o un desencanto de la ciudadanía. Es decir, no, yo pienso que es exactamente al revés. Hay un mensaje también en no participar. Y si la clase política no lo entiende, mal haríamos nosotros como sociedad civil en estar reproduciendo el discurso precisamente que le viene bien a la clase política. No le interesa que participemos todos y muchos. Hay todo un debate sobre esto alrededor de la democracia participativa.
vamos a llamarle que dentro de los liberales, vamos, porque es un modelo liberal, como he señalado, vamos a llamar que hay una ala conservadora y una un poco más dispuesta a la apertura, ¿no? El ala conservadora de esta perspectiva liberal dice que es malo incluso, que le hace daño a la democracia que la ciudadanía está queriendo participar o que se le permita participar. Se pone, esto dice, es como someter a un plebiscito de manera sistemática, permanente, al modelo. Y ya les digo que incluso a través de las consultas populares se ha intentado incentivar esta participación de la ciudadanía durante el ejercicio del mandato, pero en el propio 35 constitucional se establece que uno de los cuestiones que no está a debate es la forma de gobierno. Cuando habíamos dicho que la Constitución decía que sí, ¿no? Que en todo momento era un derecho inalienable de la sociedad. Entonces, ahí está la cuestión primero. Entonces, esa ala, insisto, conservadora, dice, no, es bueno, es sano para el modelo que no participe tanto la gente. Y luego la otra ala, un poco más dispuesta a que la sociedad se implique, pues está en la lógica del pensamiento republicano histórico, ¿no? En que en la medida, ¿para qué queremos libertad? Decía el pensamiento republicano desde lo más antiguo que podríamos ir al grecolatino, ¿verdad? Se pensaba, la libertad debe servir para que el ciudadano y la ciudadana se impliquen en la cosa pública. Para eso debería ser libre el ciudadano y la ciudadana. Estamos en la sociedad de los derechos, no me van a dejar mentir. Todo el mundo habla de derechos, poco se habla de responsabilidades y de obligaciones con lo público. Entonces, esto tiene que ver con lo que estoy tratando de destacar. No es que la ciudadanía sea apática, yo no simpatizo con esa perspectiva. La ciudadanía es apática porque no le interesa lo político, porque lo político, el ámbito de lo electoral, no le resuelve su circunstancia, sus problemas inmediatos. Ese es el punto que deberíamos discutir. ¿Por qué la gente no participa? En cambio, pienso que del discurso desde los partidos, pues ha sido bajo esa ala conservadora, decir, no, qué bueno que no se impliquen muchos, mejor que no se impliquen, es insano. ¿Para qué quieres tener a la gente en la calle todos los días hablando de lo público? Entonces, en ese sentido, yo pienso que habría que repensar lo que se dice al respecto, Gustavo. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Casas Cárdenas. Le agradecemos su participación y todo lo que ha compartido con nosotros. Realmente es muy interesante y de mucha necesidad conocer todos estos aspectos como ciudadanos y sobre todo en el momento electoral que estamos viviendo. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro José Luis Ender Velarde García para que dé a conocer el reconocimiento a nombre del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria. Muchísimas gracias, Gustavo. No me queda más que reiterar los agradecimientos. Hubo muchos comentarios, muchísimos saludos, una buena participación, justo es el tema del que estamos hablando. Y a nombre del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entregamos el presente reconocimiento al doctor Ernesto Casas Cárdenas por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Sistemas y Procesos Electorales. Le haremos llegar el reconocimiento a su correo electrónico. Muchísimas gracias a todos los que han seguido esta transmisión en Facebook. Le recuerdo que estamos en vivo en el primer día de actividades del primer Congreso Internacional de Sistemas y Procesos Electorales. Quédense con nosotros. Continúa un panel con jóvenes profesionistas, jóvenes estudiantes, y vamos a hablar sobre la participación juvenil en la materia político-electoral. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Ha sido un placer.